Red Más Internacional. Empieza aquí Red Más Internacional. Bienvenidos a la información del mundo. Como siempre, gracias por estarnos acompañando. Iniciamos de una vez, entramos en materia hablando del país africano de Zimbabue. Allí se produjo lo inesperado. Robert Mugabe, el hombre que durante años ha gobernado la nación, fue depuesto. El ejército tomó el control del país y Mugabe y su esposa Grace, que aspiraba a sucederlo en el cargo, se encuentran sanos y salvos. Esto es lo más reciente que se conoce. Zimbabue atraviesa una crisis política dado el supuesto golpe de Estado anunciado por medios de comunicación. Los militares se pronunciaron al respecto. Tanto para nuestro pueblo como para el mundo que está más allá de nuestras fronteras, que debemos dejar muy claro que no se trata de una toma de control militar del gobierno. La recesión comenzó el martes pasado cuando el jefe del ejército de Zimbabue advirtió las medidas correctivas que se empezarían a tomar si se continuaba con la depuración de los miembros más veteranos del partido del gobierno. Debemos recordarles a los que están detrás de las trampas traicioneras actuales que cuando se trata de proteger nuestra revolución, los militares no dudarán en intervenir. Por su parte, Robert Mugabe, presidente del país, luego de destituir al vicepresidente, también veterano de guerra, Emmerson Mnangagwa, acusó al líder militar de traición. Mnangagwa era considerado como el posible sucedor del presidente Mugabe, dado que era uno de sus aliados más antiguos. Nunca habrá un cambio de régimen aquí. Siempre habrá gente de Zimbabue en control. Según varios testigos, soldados zimbabuenses en vehículos blindados bloquearon las carreteras a las principales oficinas del gobierno, el parlamento y los tribunales en el centro de la capital del país. En una declaración transmitida en vivo por la televisión estatal, los militares se pronunciaron ante la situación. Deseamos para asegurarle a la nación que su excelencia, el presidente de la República de Zimbabue y comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Zimbabue, el camarada Robert Mugabe y su familia están sanos y salvos y su seguridad está garantizada. Solo estamos apuntando a criminales que los rodean. Están cometiendo crímenes que están causando sufrimiento social y económico en el país para llevarlos ante la justicia. Tan pronto como hayamos cumplido nuestra misión, esperamos que la situación vuelva a la normalidad. El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, también se pronunció y señaló que había hablado con Mugabe, quien le indicó que estaba confinado en su hogar, pero que estaba bien. El mandatario de 93 años, quien lleva gobernando Zimbabue los últimos 37, es el jefe de Estado más viejo del mundo. Y tal vez Robert Mugabe no imaginó que a sus 93 años fuese despojado del poder. El dictador más viejo del mundo, particular por su manera de vestir, férreo y represor violador de las leyes, encarna el declive y la soledad del poder, o quizá dicen algunos el otoño del patriarca. Robert Mugabe ha sido el único presidente que ha conocido Zimbabue desde su independencia en 1980. Revolucionario, adorado por la izquierda y defensor de Nelson Mandela, con quien coincidió en la Universidad de Sudáfrica. Ahora con 93 años, inició su vida política cuando tenía 36, militando en varios grupos en la lucha independentista de Zimbabue de Reino Unido, por lo que fue encarcelado en 1964. Pasó una década en prisión y tuvo que vivir en el exilio. Fue uno de los firmantes de los acuerdos de Lancaster House. Fue en las primeras elecciones que se convirtió en jefe de gobierno, un cargo que fue abolido en 1987 para ser creado el de presidente, un puesto que no ha dejado pese a varias elecciones, incluso puestas en tela de juicio. Mugabe basó su política en la eliminación de la legislación racista y la reconstrucción de la economía, pero no pasó mucho tiempo cuando fue acusado por corrupción y violación a los derechos humanos. Un hombre de extremos y de polémicas. Nació el 21 de febrero de 1924. Sus padres, un carpintero y una profesora, que lo formaron en colegios maristas y jesuitas. Es también conocido como el hombre de las 6 carreras, entre ellas estudió Derecho, además de cursos por correspondencia. Acumuló títulos en los 11 años que estuvo en prisión. En su primer matrimonio se fijó en su secretaria, 40 años menor que él. Abandonó a su esposa enferma y se volvió a casar con la joven y ambiciosa Grace Marufu, quienes algunos culpan por su ambición. La responsabilizan de corromper al hoy presidente.
Grace traduce gracia y hay quienes le pusieron como apodo Disgrace. Para muchos habitantes fue una verdadera desgracia la llegada de la mujer a la vida del presidente. El matrimonio fue en 1996 cuando Grace tenía 30 años y Mugabe 72. El evento fue catalogado como la boda del siglo con más de 12.000 invitados. El lujo protagonizó una unión a la que culpan como anticipo de la decadencia a la que sucumbiría el régimen en los años siguientes, en medio del caos que hundía la economía del país, mientras quienes podían huían a su vecino país Sudáfrica. De traidores califica a sus críticos y acusa a Estados Unidos y a Reino Unido de fabricar la que llama diabólicas mentiras sobre él, y el estado de la economía de Zimbabue lo atribuye a las sanciones impuestas. Devoto católico y reconocido homofóbico, considera a los homosexuales peores que los cerdos. Pasamos ahora a hablar de Venezuela, que firmó un acuerdo con Rusia para refinanciar una deuda calculada en más de 3.000 millones de dólares. Rusia y Venezuela lograron un acuerdo que consiste en la refinanciación de la deuda entre Caracas y Moscú. En el orden de los 3.150 millones de dólares, y los lapsos de flexibilización también ustedes los conocen. Es una flexibilización bastante bondadosa a partir de hasta el año 2026. A finales de 2011, Rusia concedió a Venezuela un crédito por 4.000 millones de dólares para la compra de armamento. Caracas realizó pagos hasta marzo de 2016, cuando empezaron los retrasos. Antes del acuerdo logrado este miércoles entre ambos países, el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, anunció que Caracas había aceptado todas las condiciones de refinanciación ofrecidas por Moscú. China, al que Venezuela le debe 28.000 millones de dólares, señaló a través de su cancillería que el país gobernado por Nicolás Maduro está en condiciones de gestionar de forma apropiada sus problemas económicos. Y el panorama no parece mejorar. Por su parte, la agencia Fitch también bajó la nota de deuda para Venezuela a default selectivo. Mediante este comunicado de prensa, Fitch explicó que su decisión obedeció a que Venezuela no realizó los pagos debidos por sus bonos soberanos. La agencia agregó que rebajó la nota porque los tenedores de bonos no recibieron el dinero correspondiente a intereses sobre títulos de deuda venezolana más allá del periodo de gracia que finalizó el pasado lunes. A esto se suma que la Organización de Países de Petróleo OPEP reveló que la producción de crudo en Venezuela durante octubre del presente año fue inferior a 2 millones de barriles, el nivel más bajo en las últimas 2 décadas. Estas cifras fueron dadas a conocer después de que la calificadora de riesgo Standard & Poor's también declarara la cesación parcial de pagos en Venezuela. El país que gobierna Nicolás Maduro tiene deudas externas calculadas en aproximadamente 150.000 millones de dólares. Expertos aseguran que el default parece inminente. Noticia es hoy también el Papa Francisco, quien recibió como regalo un muy lujoso Lamborghini con detalles en oro. El pontífice lo autografió y lo subastará para ayudar a cristianos en Irak. El 15 de noviembre, el fabricante de automóviles deportivos de lujo Lamborghini regaló al Papa Francisco una edición especial de su modelo Huracán. El pontífice, quien ha mostrado durante sus giras ser un hombre humilde, sin gusto por los lujos y muy cercano a los feligreses, anunció que lo va a subastar con el fin de recaudar dinero para ayudar a las comunidades cristianas en Irak. Una parte del dinero será destinada a ayudar a las víctimas del Estado Islámico y otra a la comunidad Papa Juan XXIII, con el fin de ayudar a mujeres víctimas de trata de personas. El Lamborghini de color blanco y con detalles en oro que hacen alusión a los colores de la bandera del Vaticano fue entregado antes de la audiencia general por los dirigentes de la casa automovilística y bendecido por el Papa. El líder religioso puso su firma en el capó del elegante vehículo, que tiene un precio de mercado de aproximadamente $230.000. Su velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos. Y relacionada con esta noticia del Papa Francisco, va hoy nuestra pregunta del día. Aquí la está para que ustedes empiecen a participar, se las presentamos.
La pregunta es sencilla, ¿qué harían ustedes si les regalan un Lamborghini, así como le sucedió al Papa, quien ya ha anunciado que lo va a subastar, ya lo veíamos, para ayudar a los cristianos perseguidos en Irak? 300 kilómetros por hora alcanza este Lamborghini blanco muy lujoso que ustedes ven allí en pantalla y $219.000 es su precio. Les llega, se lo regalan. ¿Qué harían ustedes? Participen a través de @RedmanNoticias, nuestra cuenta en Twitter. Nos vamos a una rápida pausa, regresamos para hablar de Perú, también de Corea del Norte y noticias del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ya regresamos. Buenas noches. La sentencia de la Corte Constitucional que le dio vía libre a la Justicia Especial para la Paz dejó contentos a algunos sectores, como al gobierno y al uribismo, y preocupados a otros como las FARC. El gobierno está tranquilo porque ya hay claridad absoluta sobre la exequibilidad de la norma. El uribismo está tranquilo porque su máximo jefe, el senador Álvaro Uribe, no tendrá que presentarse ante la JEP, pero las FARC fueron enfáticas en que mañana explicarán por qué no están contentas del todo con lo que decidió el alto tribunal. La información completa en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Estamos de regreso, continuamos con la información y nos quedamos en el continente. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, negó haber recibido dinero de Odebrecht para financiar sus campañas presidenciales. Pedro Pablo Kuczynski ha sido para muchos peruanos el símbolo de la lucha contra la corrupción en ese país, por pronunciamientos como este en febrero del presente año. He dispuesto la muerte civil de los funcionarios corruptos para que nunca más puedan trabajar en el Estado. Sin embargo, esta investigación del portal IDL Reporteros citó declaraciones que el empresario Marcelo Odebrecht ofreció la semana pasada en Curitiba a fiscales peruanos que comprometen al actual jefe de Estado. Según la publicación, el presidente peruano fue contratado presuntamente como asesor de la constructora tras dejar el gobierno de Alejandro Toledo en 2006. También señala que a Odebrecht le preguntaron si había aportado dinero a la campaña presidencial de Kuczynski en 2011, en la que quedó de tercero, a lo que respondió que si ha estado en los primeros peruanos, tenía la certeza que sí. El mandatario usó su cuenta en Twitter para desmentir las acusaciones en su contra. Yo nunca he recibido aporte alguno de Odebrecht para mis campañas electorales del 2011 y 2016. Tampoco he tenido vínculo profesional con Odebrecht. En el 2011 participé en la campaña presidencial electoral como invitado por la Alianza para el Gran Cambio, movimiento que no estuvo entre los favoritos del proceso. Kuczynski hizo un llamado para que las autoridades fiscales y judiciales trabajen con autonomía y reiteró que está comprometido en la lucha contra la corrupción. Las críticas de Estados Unidos a Corea del Norte no le sentaron bien a Kim Jong-un. Ahora acusa al gobierno de Trump de declararle la guerra. Luego del discurso de Donald Trump durante su visita a Corea del Sur, en donde hizo fuertes críticas a las condiciones de vida de los norcoreanos, el régimen de Pyongyang respondió y calificó las afirmaciones del mandatario estadounidense como una declaración de guerra. En la misma declaración, Kim Jong-un condenó a muerte al mandatario estadounidense por crímenes como el de profanar la dignidad de los norcoreanos. En su gira, el presidente Trump, entre otros, denunció las violaciones de derechos humanos del régimen de Kim Il-sung. Trump también descalificó a su par norcoreano llamándolo depravado y manipulador. China demostró apoyo a Estados Unidos. Xi Jinping confirmó que enviará un emisario especial a Corea del Norte, luego de haber aprobado las últimas sanciones de la ONU en contra de Pyongyang. Nos vamos a pausa. Recuerden participar en nuestra pregunta del día a través de nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. ¿Qué harían ustedes si les regalan un Lamborghini como le sucedió al Papa Francisco? Ya regresamos. Hola, buenas noches. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a un grupo de congresistas conformado por los senadores Sandra Villadiego, Antonio Guerra y Armando Benedetti, quienes supuestamente se hacían llamar los bulldóceres y que supuestamente favorecían a Odebrecht con decisiones gubernamentales que les permitían ganar más licitaciones. Por estos hechos, la Fiscalía también llamó a interrogatorio a un particular quien aparentemente recepcionaba millonarias sumas de dinero de la constructora como pago para los congresistas. Todos los detalles de esta información en nuestra emisión de las 8 de la noche de Redman Noticias.